hubiera pasado si Goku conseguía el Super Saiyajin 5 en el torneo del poder? Antes de comenzar, gracias por todo el apoyo que han mostrado en los comentarios y por siempre ver los vídeos, recuerden dejar su poderoso like, activar la campanita y suscribirse. Sin más que decir, empecemos con la destrucción. El capítulo comienza en una dimensión completamente devastada. Goku y el dios demonio flotan sobre un paisaje sombrío, con restos de lo que alguna vez fue un mundo. Hiciste un buen trabajo, mi guerrero. Pero no podemos detenernos aquí. Hay infinitos mundos por conquistar y destruir, declara el dios demonio, mientras una sonrisa maliciosa se dibuja en su rostro. Goku, con su expresión vacía, solo asiente y se prepara para moverse hacia la próxima dimensión. Sin embargo, justo antes de que puedan irse, un destello de luz los interrumpe. Una figura emerge de un portal, emergiendo una figura parecida a un Saiyajin, pero tenía algo diferente. Mi nombre es Baby, ya veo que de aquí venía ese gran ki que sentí. Veo que eres un Saiyajin, voy a acabar contigo, mono asqueroso. Así Baby se lanza al ataque sin previo aviso, conectando un derechazo en Goku que no lo mueve de su sitio. Goku con su mirada vacía, se quita la mano de su rostro apretándola fuertemente haciendo que Baby grite de dolor, pero este último le lanza una ráfaga de ki a quemarropa en el rostro al Saiyajin haciendo que lo soltara. Veo que no eres alguien normal, tendré que mostrarte de lo que soy capaz. Baby en ese momento empieza a elevar su poder, haciendo temblar todo a su alrededor, su apariencia empieza a cambiar, empezando a salir un pelaje rojo de sus brazos y torso, después de expulsar todo su poder, sale Baby transformado en Super Saiyajin 4. El dios demonio soltó una carcajada burlesca. ¿Otro que cree poder detenernos? Tu existencia será tan efímera como este universo. Sin perder tiempo, Baby vuela hacia Goku con una velocidad asombrosa, brindándole un fuerte golpe en el rostro que hace retroceder unos metros al Saiyajin. Interesante. Parece que tienes algo de fuerza, dijo el demonio, cruzándose de brazos y con una sonrisa en su cara. Baby, ahora en su forma de Super Saiyajin 4, no pierde tiempo y sigue atacando con una ráfaga de golpes rápidos y certeros. Cada impacto genera ondas de choque que sacuden el paisaje devastado. Goku, sin cambiar su expresión vacía, bloquea la mayoría de los ataques con una facilidad que comienza a frustrar a Baby. Pelea en serio, maldito. Grita Baby, cargando una gigantesca esfera de energía negra entre sus manos. La energía se desata con una potencia devastadora, dirigiéndose directamente a Goku. El Saiyajin, sin inmutarse, levanta una mano y detiene la esfera con un simple movimiento, disipándola con un estallido de su aura oscura. Baby retrocede sorprendido, pero rápidamente se recompone. ¿Qué eres tú? ¿Cómo puede un Saiyajin tener tanto poder? Gruñe con incredulidad. Goku desaparece en un instante y reaparece frente a Baby, propinándole un rodillazo directo al estómago que lo hace escupir sangre. Antes de que Baby pueda reaccionar, Goku lo toma por el brazo y lo arroja con brutalidad hacia el suelo, creando un cráter gigantesco. Desde el borde del cráter, Baby se levanta, con sangre escurriendo por su rostro. Este gruñe, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Maldito mono, tendré que utilizar mi última jugada para terminar con esta estupidez. Así el guerrero saca un aparato de su bolsillo, haciendo que de este salieran rayos luz que empiezan a provocar la transformación en Osaru de Baby. Este último ya transformado, empieza a lanzar múltiples ataques de energía de su boca destruyendo todo a su paso. En otro multiverso, específicamente donde se encontraban nuestros dioses primordiales. Estos se encontraban con Whis dirigiéndose hacia donde estaba el guerrero que había luchado contra el dios demonio. Estos llegan a un extraño lugar fuera de los universos, con una gravedad más pesada de lo normal, pero el lugar parecía bastante tranquilo. Todos empiezan a caminar explorando el lugar, hasta que llegan donde estaba un árbol inmenso, a los pies de este se podía ver una figura meditando. Los guerreros se van acercando poco a poco a la figura, pero antes de dar un paso más se escucha una voz que dice, ¿quiénes son y qué hacen aquí? Los dioses primordiales y Whis detienen sus pasos al escuchar aquella voz imponente. La figura que meditaba bajo el inmenso árbol comienza a levantarse lentamente, irradiando un aura de paz pero, al mismo tiempo, un poder colosal que parecía sacudir el mismo espacio que lo rodeaba. La figura se gira hacia ellos, revelando su apariencia. Un Saiyajin de cabello largo que caía hasta su espalda, con una armadura que recordaba a las del ejército de Freezer y sus ojos brillaban con un resplandor dorado. Soy Yamoshi, dice con firmeza, su voz grave resonando en el ambiente. El primer Super Saiyajin Dios, y el guardián de este espacio sagrado.
Los dioses primordiales intercambian miradas, sorprendidos. Whis da un paso adelante y hace una ligera reverencia. Es un honor encontrarnos con usted, gran Yamosi. Hemos venido buscando su ayuda. Algo amenaza no solo a los universos, sino a toda la existencia misma. Yamosi cruza los brazos y los observa con calma. He sentido la oscuridad que crece. Un poder corrupto y nocivo ha comenzado a expandirse por el multiverso. Vegeta da un paso adelante, su tono cargado de urgencia. Un Saiyajin está involucrado en esto. Su nombre es Kakaroto, y está bajo el control del dios demonio. Sabemos que tú llegaste a enfrentarlo. Por un breve instante, el semblante sereno de Yamosi se endurece, y su aura comienza a fluctuar. Hace muchos años que no escuchaba de ese demonio, pero no conozco a alguien más que irradie una energía tan oscura. Por lo que puedo sentir, el maldito consiguió lo que tanto estuvo buscando por tanto tiempo, el poder prohibido. Los guerreros asienten y le mencionan que lo robó de Goku. Entiendo, lamentablemente ya no podría contra él si lo enfrento, ya se ha vuelto demasiado poderoso. Yamosi baja la mirada por un momento, su expresión se torna sombría antes de responder con voz firme. Su amigo no podrá ser recuperado, dice este rotundamente. Todos quedan sorprendidos y desesperanzados por sus impactantes palabras. ¿A qué te refieres con que no podrá ser recuperado?, pregunta Vegeta molesto. El poder prohibido fue una creación con el único fin de destruir e infectar todo lo que toque, todo lo que sea poseído por este, no volverá jamás. Podemos destruir el poder prohibido, y al dios demonio, pero todo lo que haya tocado el poder prohibido no podrá ser recuperado. Los guerreros se entristecen, excepto por Freezer y Cell, que se mantienen callados. Mientras eso sucedía, la batalla entre Goku y Baby continuaba. Este último no paraba de atacar a Goku con múltiples ataques de energía, haciendo que el Saiyajin los esquivara con cierto trabajo. Hasta que logra impactar uno en Goku haciéndole unos cuantos daños, pero este se levanta sin muchos problemas. El Saiyajin corrompido ataca salvajemente, pero Baby lanza un enorme puñetazo que estrella de Goku con un planeta cercano. Goku se levanta lentamente de entre los escombros de lo que quedaba del planeta, con su cuerpo cubierto de tierra y polvo, pero con la mirada vacía como siempre. Baby se acerca a él con una sonrisa triunfante, mientras su enorme forma de Osaru sigue destruyendo todo a su paso con su aliento de energía descomunal. Maldito Saiyajin. Voy a destruirte de una vez por todas. Grita Baby, lanzando un devastador rayo de energía desde su boca. El impacto parece destruir todo lo que toca, pero Goku, en lugar de esquivarlo, simplemente lo absorbe dentro de su cuerpo, mostrando una resistencia que ni Baby esperaba. Goku lanza un sonoro rugido que lanza una onda expansiva que lanza lejos a Baby. Baby se queda en shock, pero se recupera rápidamente. Con un rugido, Baby se lanza de nuevo hacia Goku con una velocidad abrumadora, buscando conectar un golpe definitivo. Sin embargo, Goku, moviéndose a una velocidad aún mayor, se anticipa al ataque y aparece detrás de Baby, propinándole una patada en la espalda que lo manda a estrellarse contra un asteroide. El dios demonio dice, esta batalla acabará muy rápido, sin embargo quiero que termine de una forma emocionante. Este con una sonrisa sádica extiende su mano en dirección a Goku, haciendo que este se retuerza del dolor. Goku se pone de rodillas y empieza a gritar de forma descontrolada. De pronto empiezan a salirle afilados colmillos y empieza a crecer. Hasta que el Saiyajin sale con su forma de Osaru pero combinada con el Super Saiyajin 5. Un rugido ensordecedor resuena por toda esa dimensión destruida. Goku en ese momento observa a Baby con furia. Este último intenta atacar a Goku conectándole un máximo golpe en el rostro. Pero el Saiyajin ni se inmuta por el insignificante ataque y con una fuerza capaz de destruir un universo con un solo golpe, le acierta un puñetazo a Baby en el estómago que le rompe varios huesos. Para seguido tomarlo de la cabeza e insertar una mordida en su hombro, haciendo que Baby grite del dolor, dándole por reflejo una patada a Goku haciéndolo retroceder un poco. Pero para mala suerte de Baby, el poder de sus rayos luz se termina en ese momento volviendo a su tamaño normal. Baby asustado intenta escapar rápidamente, pero Goku a pesar de su gran tamaño lo alcanza con facilidad y lo toma con sus grandes manos, aplastándolo rompiendo cada hueso de su cuerpo uno por uno, mientras el dios demonio se regocija ante el espectáculo. De pronto Goku con una brutalidad absoluta, le muerde la cabeza a Baby arrancándosela sin piedad. El dios demonio solo se atina a reír ante la escena mientras devuelve a Goku a su tamaño original. Eso fue maravilloso, mi guerrero, ahora sí dejemos este lugar y destruyamos más mundos. Así estos se teletransportan a una dimensión diferente.
De vuelta en el mundo de Yamoshi, estos se encontraban pensando si tenían que plantearse la idea de acabar con Goku. Debemos hacernos a la idea que posiblemente debamos acabar con Kakaroto, pero si hay una posibilidad de salvarlo lo intentaremos, dice Vegeta serio. Entonces necesitarán mi ayuda, tal vez sean dioses primordiales pero aún no están al nivel de ese monstruo. Así Yamoshi lleva a los guerreros a una habitación especial en su planeta, donde él mismo entrenó para poder ser tan poderoso. Todos entran notando que era muy parecida a la habitación del tiempo, con la diferencia que esta podía crear guerreros muy poderosos para poder pelear y que un día allí significaban 5 años afuera. Así todos se pusieron a entrenar sin descanso, la habitación iba trayendo guerreros poderosos, algunos que tenían rasgos muy familiares. Pero los dioses primordiales vencieron a todos sin mucho problema. Después de 4 años en la habitación, Yamoshi decidió que era hora de la última prueba de los guerreros, ellos tendrían que enfrentarse contra él. ¿Lograrán salvar a Goku? ¿Cómo será el poder de Yamoshi? Esto lo descubriremos en el siguiente capítulo, chicos. No olviden dejar su poderoso pulgar arriba, activar la campanita y suscribirse. Déjenme en los comentarios qué les pareció el capítulo y compartan con sus amigos. Sin más que decir, nos vemos en una próxima teoría, chicos.